Hola profesora, yo soy Carlos Alberto Sánchez Hernández de la Universidad del Valle de Tlaxcala, de Psicología de sexto cuatrimestre. Hoy le voy a demostrar cómo podemos mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, comenzamos. Muy bien, para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, primero tendríamos que investigar más acerca de, como por ejemplo, aprender su definición, la cual es el movimiento de las actividades cognitivas de los alumnos bajo la dirección del profesor o maestro hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos ya tenidos de los alumnos, para que así lleguen a tener una formación de una concepción científica del mundo y pueda ser una manera de aprendizaje muy cooperativa entre los alumnos y el profesor ante los alumnos. Muy bien, ya que definimos qué es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ahora podríamos definir para qué sirve para tener un mejoramiento en este aprendizaje. Sirve para una relación didáctica entre el profesor, los estudiantes, los cuales se diferencian por sus funciones, como el profesor debe estimular y dirigir o controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea capaz de participar activamente, que llegue a consistir en dicho profesor, que sea el enseñar y la actividad del alumno sea el aprendizaje. Ahora mencionaré 6 conceptos importantes para poder mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de ellos es la motivación, ya que la motivación sirve para poder aprender cuando hay necesidad, cuando lo que se sabe no basta o no funciona para poder representarlo de forma que nosotros ya sabemos lo que aprendimos. Pero para esto hay 2 tipos de estudiantes los cuales llegan a funcionar con la motivación. Uno de ellos son los estudiantes que les gusta aprender y los otros son los estudiantes que les gusta aprender cuando les interesa para algo. El segundo concepto serían las actividades, la cual sirven para llegar a comprender un cierto tema. Lo mejor es hacer diferentes tipos de actividades con ellas para poder llegar a mejorar nuestro modo de aprendizaje y así se nos pueda quedar claro en la cabeza cuando tengamos una actividad de reconocimiento o de explicación o cualquier tipo de actividad, para poder estar repasando el tema cada rato y así se nos pueda llegar a almacenar la información en nuestra mente. La tercera serían actividades significativas, las cuales nos sirven para relacionar problemas relevantes para los estudiantes, las cuales sirven para que los estudiantes lleguen a tener un mejor reconocimiento significativo ante los temas, para que lleguen a comprender su significado de ciertas palabras o que les llegue a interesar mucho, para que así la retención de información sea mucho mejor. La cuarta serían las actividades estructuradas, como por ejemplo la resolución de los problemas estructurados. Ya son las actividades que en base a los profesores ya tienen una idea clara de qué actividades nos van a poner para que nosotros podamos tener una mejor retención de información y seamos capaces de poder saber qué significa cada palabra en los temas, para que así nuestro almacenamiento de información sea más claro y podamos entender mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje. La quinta ya sería la contextualización del entorno del individuo y el entorno social de los estudiantes, en base a cómo está conformado su grupo social, ya sea en este caso el grupo de clases, como son su salón, los profesores, si tienen todos los materiales necesarios para tener una buena convivencia de clases, una buena información, que los profesores estén atentos a todo, que la cooperación entre los estudiantes ante las diferentes actividades, motivaciones o aprendizaje sea el correcto. Y el último concepto para que pueda mejorar el aprendizaje y enseñanza sería que los profesores lleguen a facilitar un aprendizaje constructivista que tenga que ser asociado con los nuevos contenidos de los conocimientos anteriores que ya habíamos tenido en base a los temas ya vistos, cuando los nuevos conocimientos llegan a ser originados por los profesores en base a los nuevos esquemas cognitivos. Nosotros necesitaríamos una reestructuración conciliadora
para que nosotros tengamos un nuevo equilibrio en nuestros nuevos esquemas y lleguen a ser más flexibles y menos complejos de los que nosotros habíamos visto anteriormente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Después de haber definido los 6 conceptos importantes para un mejoramiento del desarrollo y aprendizaje, ahora podríamos con eso definir cuáles son las condiciones necesarias para que se pueda mejorar los objetivos del método de enseñanza y aprendizaje. Uno de los objetivos que se puede utilizar para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje sería la actividad interna del alumno, la cual consiste en que los estudiantes puedan y quieran realizar las diferentes operaciones cognitivas, convirtiéndolas para poder interactuar con los recursos educativos a su alcance y así puedan tener un mejoramiento en su aprendizaje. Un segundo objetivo sería la multiplicidad de la función del docente, la cual hace que el profesor realice múltiples tareas de coordinación con el docente en base a una cooperación entre los alumnos y el profesor a los alumnos, para así tener unos recursos y realizar diferentes tipos de actividades para que puedan llegar a evaluar a los alumnos, su modo de aprendizaje y así en su desarrollo, para ver cómo funcionan al realizar una actividad o una tarea en base a las tutorías administradas por el docente o el profesor. Un tercer objetivo sería las intervenciones educativas realizadas por el profesor o el docente. En base a esto, el profesor tendría diferentes propuestas para realizar las actividades de la enseñanza ante los alumnos. Su seguimiento tendría una propuesta para facilitar el aprendizaje de los alumnos, para que lleguen a construir un acto didáctico entre sí y aprendan a cooperar y comunicarse en las diferentes actividades que se llega a plasmar ante el profesor a los alumnos. Estos 3 objetivos diferentes nos ayudan a poder describir 4 diferentes tipos de características en base al mejoramiento del desarrollo y aprendizaje que se realiza a la comunicación entre los alumnos y el profesor. Una de las características principales sería el profesor, la cual el profesor es el encargado de administrar el conocimiento necesario para la obtención de información y conocimientos hacia los alumnos, para que así puedan desarrollar sus nuevas habilidades en base a los diferentes conocimientos que van obteniendo a lo largo de su desarrollo educativo. La segunda característica sería las funciones a desarrollar por el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual llegan a ser las técnicas o habilidades que utiliza el profesor para poder enseñar el conocimiento necesario para que los alumnos tengan un excelente aprendizaje estable y no se lleguen a confundir o hacer un aprendizaje un poco molesto en su desarrollo educativo. La tercera característica ya sería más importante porque es en base a los estudiantes, o sea que los estudiantes o los alumnos se encargan de recibir la información o conocimiento de los docentes o profesores para que se desarrollen sus propias habilidades en la solución de información y poder demostrar su conocimiento en base a las diferentes pruebas o actividades que lleguen a mostrar en el desarrollo de aprendizaje, para que sí ellos puedan demostrar qué tanto han llegado a aprender durante ese aprendizaje. La última característica es en base a los objetivos que habíamos visto anteriormente, la cual son los objetivos que pretende de conseguir el profesor y los estudiantes en base a los contenidos que llegan a practicar en su desarrollo de estudio, que son las diferentes metas que ya tenían planeadas ante el profesor de los alumnos, que llegan a proponer y lograr durante un periodo de tiempo con la ayuda del conocimiento necesario obtenido en base a las diferentes clases que han tenido los estudiantes y las habilidades para demostrar que son capaces de conseguir las metas o objetivos que ellos se propusieron durante su desarrollo escolar. Ahora hablaremos sobre los componentes del acto educativo para poder ayudar a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Primero veríamos al profesor, que el profesor es la persona que enseña o que está asignada a un departamento, es decir, se enfoca la enseñanza especializada en un tema específico para que los alumnos les ayuden a tener diferentes tipos de habilidades que consisten en enseñar la mejor forma posible para que el alumno llegue a aprender de la mejor manera. Llega a fomentar el logro de aprendizajes en base a significativos que sean para el alumno, fomenta la búsqueda de información, la intelectualidad, la originalidad de los alumnos en base al modo de trabajar del profesor, llega a potenciar el sentimiento de la capacidad de autoimagen del alumno para poder autodesarrollarse más y así tenga un conocimiento intelectual más elevado conforme a sus investigaciones que vaya haciendo acerca del tema que el profesor les vaya dando. La función del profesor llega a tener que promover el desarrollo cognitivo de los alumnos, personificando al estudiante en actividades críticas que ayuden a que evolucionen sus diferentes modos de aprovechamiento en base a la búsqueda de información, para así tener diferentes tipos de herramientas para que los alumnos les ayuden en un futuro a ya saber cómo diferenciar o ayudar a las capacidades intelectuales que tiene el alumno conforme a los temas específicos ya vistos. Otro componente del acto educativo sería el contenido, la cual el contenido es todo aquel formato que se introduce como un texto, una imagen, un video o cualquier otro medio con el fin de transmitir un mensaje a los alumnos para que sí puedan llegar a otorgar una información necesaria sobre su tema de interés o el tema que están investigando. Se caracteriza por brindar ayuda a las diferentes personas en base a un tema específico creado por el lector. Llega a fomentar la educación en forma de la comunicación en base a los alumnos, que sea propia del lector y que no le llegue a molestar el contenido investigado, que su estructura llegue a ser muy llamativa y el contenido llegue a ser claro. Su función sería dar a conocer información necesaria para que el alumno tenga un buen aprovechamiento en la búsqueda de información y pueda llegar a entender mejor el tema visto. Componente del acto educativo para poder mejorar el rendimiento del desarrollo de los métodos de enseñanza y aprendizaje serían los recursos didácticos, los cuales consisten en cualquier tipo de material que sea elaborado en base a la intención de poder facilitar o mejorar al docente su función y a su vez también a los alumnos para la búsqueda de información sea más relevante y más concreta. Sus tipos de características de los recursos didácticos serían impulsar y otorgar un interés en el contenido en búsqueda de información, evaluar los diferentes contenidos para que sea más fácil encontrar la información ante los alumnos, ayuda a los alumnos a tener una mejor reflexión para que la información sea más clara ante ellos, transmite contenido, contexto y aprendizaje simultáneamente para que así la información esté más clara y sea más eficaz de entenderla. Su función llega a ser que llega a proporcionar información al alumno para que sea una guía específica en el aprendizaje, ya que los diferentes recursos didácticos ayudan a los alumnos para la organización de información en base a lo que ellos quieren investigar en un tema específico. Ahora hablaremos sobre las diferentes escuelas que se fueron organizando a lo largo del desarrollo de la enseñanza y aprendizaje en base a los siglos, como por ejemplo iniciamos con la escuela tradicional que fue hecha en el siglo XVII, que se fundó en base a una escuela tradicional respecto a un rígido sistema de autoridad en base a los estudiantes. Los primeros pilares en esta escuela tradicional fueron el orden y la autoridad, que el orden se basaba en la materialización de un método para llegar a ordenar el tiempo, espacio y actividad de los estudiantes. La autoridad se basaba en la personalización del maestro como el dueño o el conocimiento de los diferentes métodos de aprendizaje, y esta escuela fue una forma adecuada para las necesidades en su tiempo y fue moderna en el siglo XVII.
Después de la escuela tradicional evolucionamos a la escuela nueva, que la escuela nueva surgió en el siglo XX y fue constituida por una respuesta a la escuela tradicional, ya que sus resultados mostraban un movimiento muy controvertido en la educación. Esto se hizo para que la nueva escuela tendría un propósito para las diferentes posiciones relevantes acerca sobre el aprendizaje de los profesores hacia los alumnos, en base a una educación más continua, más estable. Su misión del educador en este caso era que las condiciones del trabajador le permitieran a los maestros o a los profesores enseñar mucho más a los alumnos de lo que anteriormente se veía en la escuela tradicional. Después de la escuela nueva sigue la actualización en la escuela tecnocrática, la cual se basó en la representación para todos los niveles educativos en un sistema nacional que se fue basado en el ejercicio de una influencia importante para las instituciones en base a una educación más formal para los estudiantes. La relación de esta escuela fue que aprendiera nuevos modelos para que la educación fuera más confortante, de que los alumnos llegan a aprender nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje en este nuevo siglo de mediados del siglo XX al XXI. Fue hecha para que los estudiantes tuvieran una contextualización universal y se basaba en la tecnología educativa. Al final tenemos una escuela que fue la última en base a diferentes métodos pedagógicos que cuestionan la forma radical de los métodos de enseñanza y aprendizaje de la escuela nueva, como la escuela tradicional, como la escuela tecnológica educativa, la cual fue la escuela crítica. En este caso, la escuela crítica se hizo para eso: la reflexión colectiva en base a los nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza de los maestros hacia los alumnos llega a representarse por nuevas formas de sesiones, ámbitos pedagógicos en base a las reestructuraciones de los métodos de enseñanza-aprendizaje, que se llegaba a implicar en una didáctica crítica que toma la decisión de conceptos que hablan del cuestionamiento, evaluados como la autorización, autoritarismo, la ideología y el poder de los profesores ante los alumnos. Criticarlas racionalmente. Fue una escuela que en sus métodos fueron muy utilizados lo que pertenece a un método oculto, condicionamientos en el método de enseñanza-aprendizaje, y fue un centro tradicional en la psicología, en la económica y en la política. Como conclusión puedo decir que el método de enseñanza y aprendizaje es muy importante para los alumnos, porque así pueden aprender a desarrollar diferentes tipos de modelos, significados, métodos que les ayudan mucho a su aprendizaje en base a la búsqueda de información, a la retención de información, al contenido de cada información en base a lo que llegan a querer buscar, los diferentes métodos que se utilizan para que su aprendizaje pueda ser más fácil, al igual que deben entender que el profesor y el alumno tienen que estar en constante cooperación para que así puedan ayudarse mutuamente y puedan resolver más los diferentes problemas que lleguen a tener a lo largo sobre el desarrollo educativo del estudiante, y así pueda tener un mejor aprendizaje en el método de enseñanza-aprendizaje.